Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast El Candelazo. Mi nombre es Francis Montenegro y para mí es un gusto darles la bienvenida. Espero que disfruten de este lindo episodio. Hola, te saluda Lore Lu, nueva conductora de El Candelazo. Encantada de estar aquí. Esta tarde, día o noche, tenemos nada más y nada menos que a Nicolás de la Torre, el dueño y propietario de Holy Cow. Bienvenido, ¿cómo te encuentras en este día? Gracias, Lore Lu. Súper bien. Acalorado, pero bien. Ay, muchísimas gracias, mi querido Nico, por haber venido y aceptado nuestra invitación. Ahora sí, cuéntame, ¿animal o mineral? ¿Animal o mineral? O sea... Es una pregunta de chiste. No he Hay que escuchado ese repetir chiste. ¿En serio? Sí. Eso que eres medio gringo. Bueno, ya. Cuéntame, por favor, ¿qué tal desde este camino de haber hecho helados? ¿Desde qué edad haces helados? Hago helados más o menos desde los 18. Ya. Sí, que estaba estudiando en la universidad. Desde los 19 ya aprendí a hacerlos más formalmente, o sea, formular, a hacerlos de una manera como más seria, porque los empecé a vender. Y desde ahí no he parado. Ok. Cuéntanos, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Cómo empezó esto? ¿Por un gusto o por netamente negocio? ¿O era tu gusto, te gustaban mucho los helados? ¿Cómo fue la iniciativa para tu marca? Bueno, empezó al principio como hobby, porque, bueno, como estudiaba cocina, en la UTLA, parte del sílabo era aprender pastelería, y entre el sílabo de pastelería tenemos que aprender a hacer helados. En realidad tuvimos solo una clase de eso, pero yo me quedé cautivado porque me parecía súper interesante. El hecho de que el helado tú lo puedes hacer del sabor que tú quieras, siempre y cuando sepas formular. Entonces hay muchísima creatividad que tú puedes, digamos, liberar haciendo eso. Y eso sumado a que vi que en Ecuador en realidad no había ninguna marca que hiciera algo distinto en cuanto a helados. O sea, independientemente de a qué heladería vayas, en ese momento por lo menos, ahora hay más competencia, pero en ese momento todas las heladerías tenían más o menos los mismos sabores. Tenías un puñado de sabores que encontrabas en todas las heladerías igualito. Entonces me pareció súper interesante, aprendí a formularlos y me puse a experimentar, como te digo, por hobby. Y empecé a vender a amigos y familiares y de la nada, sin querer queriendo, me empezaron a llegar pedidos. Sin yo haber anunciado ni creado una marca. Me empezaron a llegar pedidos porque, no sé, la tía le recomendó a la amiga de la tía y fue así un poco como un fenómeno medio exponencial. Y pasó de ser un hobby a algo que sí me daba ingresos. Entonces vendía un poco de helados para comprar una maquinita chiquita. Luego una maquinita un poco más grande, básicamente. Y entonces hubo un momento en que dije, bueno, sí, ya estoy dedicando varias horas a esto al día, ya no es una cuestión de hobby. Dejé un poco de lado otras cosas que quería hacer porque en realidad la estaba pasando súper bien. Estaba vendiendo, a la gente le estaba gustando lo que estoy haciendo y yo lo estaba pasando bien con la creatividad que me dejaba tener. Entonces dije, voy a hacer una marca y ahí fue cuando empecé. ¿Por qué se llama Holy Cow? Se llama Holy Cow porque, primero porque es un nombre pegajoso, ¿no? Venía pensando en un nombre que digamos, pegara y que sea divertido. Y además es porque es una expresión en Estados Unidos, Holy Cow, que denota sorpresa, ¿no? Vaca santísima, como aquí Virgen Santísima. Sí, como Santa Vaca, cuando se sorprende un gringo, dice eso, ¿no? Entonces me pareció un chévere nombre porque justamente la idea de la marca era ofrecer cosas novedosas, sabores que te sorprendan, que causen sorpresa. Entonces es también una guía de la marca. Se llama Holy Cow porque todo lo que nosotros hacemos de una u otra forma te tiene que sorprender. No vamos a decir, no, es que lo que se vende es del lado de mora o el lado de guanábana, entonces nos vamos a meter a hacer eso. Obviamente escuchamos la demanda, escuchamos de los clientes, pero la idea es siempre hacer algo con un twist o algo que les sorprenda, algo que no hayan probado en ningún otro lado y que les lleve a algún momento de sus vidas, alguna ocasión, así como un momento ratatouille, ¿sabes? ¿Cuál creerías que es lo que te diferencia? ¿Qué marca esa diferencia, esa autenticidad en Holy Cow, a diferencia de las demás heladerías de Quito? ¿Qué es lo que te hace competitivo? Cuéntame. A ver, creo que son dos cosas. Por un lado, el tema de tener sabores novedosos. Ha aparecido competencia ya que se ha salido un poco de esos esquemas que había más o menos por el 2019, de que todas las heladerías eran igual. Entonces, lo de sabores novedosos, sorpresivos, ya no es algo tan único de nosotros. Sin embargo, sí creo todavía que estamos como en la vanguardia. Siempre nos atrevemos a hacer algo un poquito más, que la gente se sorprende. Y por otro lado, desde que abrimos nuestro local en Quito, en Tumbaco, hace más o menos un año, también nos empezamos a diferenciar mucho por el servicio. O sea, nosotros tenemos un producto novedoso que además es bueno y a la gente le gusta, que eso se da por sentado, ¿no? Que el producto tiene que ser bueno, sino para qué vas.
Pero algo que nos falta muchísimo aquí en Ecuador es la cultura de servicio. Eso también lo aprendí como en mis años de formación, en mis años de práctica sobre todo, porque fui mesero 2 años en un buen restaurante. Entonces, me di cuenta que la cultura de servicio era un tema en que muchas marcas flaqueaban. Y desde el momento que hicimos abrir un local dijimos, bueno, ya, tenemos los buenos helados que ya practicamos en pandemia y todo, el producto está bueno, a la gente le gusta, pero ahora nos toca un nuevo reto que es ofrecer un servicio inigualable. Que la gente se sienta escuchada cuando va, que se sienta que le atienden, que va a tener un momento feliz y no dejamos nosotros nunca de reforzarlo con todo el personal, ¿sabes? Chévere. ¿Cuál podrías decir que es el sabor más autóctono? Que uno diga, solo en Holy Co encuentro este sabor, en ninguna otra heladería. Eso, ¿y con cuál empezaste a innovar? Cuéntanos. A ver, el más clásico para nosotros, el que más nos define, me parece que es el Salted Butter Toffee, porque es un sabor que creamos cuando recién empecé la marca. Bueno, ahora digo creamos porque somos varias personas, afortunadamente, pero en ese momento empecé solo yo. Creé ese sabor que es de caramelo salado con galleta de mantequilla tostada. Entonces, ha sido insignia en ese momento. El caramelo salado no era tan famoso, tan popular. Y hasta el día de hoy es del bestseller. Entonces, ese es como un sabor que siempre nos ha diferenciado. Y luego el más raro, uno que a mí me gusta siempre mencionar cuando me dicen como que cuál es el sabor más loco que has hecho, es uno que se llama God Save the Queen. Ese no rotaba mucho, porque te imaginarás, mientras más extraño es un sabor, más difícil es la rotación. Sin embargo, ese lo tenemos en el menú porque hay gente que es fanático, o sea, lo prueba y no suelta nunca. Este es un helado que es de té Earl Grey, que es un tipo de té inglés, un tipo de té negro, con una galleta de lima. Entonces, la idea de ese sabor era un poco inspirarse en la costumbre inglesa del té con bizcochos. Y te trae mucho esa experiencia. Y el aroma que le transmite el té a la base del helado, a la crema, es una cosa que tú no has probado en ningún lado. Les invito a que lo prueben apenas puedan porque es de mis sabores favoritos. Sí, nada más lo contaste, ya me da ganas, ya se buenísimo. me mojan los labios, así que pronto te visitaremos. Sí, definitivamente. Cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso de ir creciendo? Ya fuiste abriendo tu primer local que queda en Tumbaco. ¿Cómo fue la apertura de esto? Y luego el proceso de expansión para luego ya venirte a Quito. Bueno, a ver, como en una cuestión de línea de tiempo, como te decía, empecé en el 2019 y de esa manera siguió avanzando de una manera un poco lenta. Digamos, hubo un boom en la pandemia porque yo no tenía en ese momento inversión para tener un local físico. Y gracias a Dios que no lo hice, porque una vez que cayó la pandemia, imagínate, tener la inversión del local físico era un suicidio. Entonces, toda mi logística fue a domicilio, vendía mucho por plataformas y demás. Luego se acabó la pandemia, fuimos volviendo de a poco a la normalidad y pues ya tener un local se volvió muy necesario porque el helado es una actividad familiar, ¿ya? Sí, entonces está chévere eso de pedir helado a domicilio. Hasta el día de hoy vendemos muchísimo helado a domicilio, pero más nos enfocamos en la experiencia, ¿no? Que vayas al local y que tengas toda la experiencia del servicio. Entonces se hizo necesario y el camino de muchísimos emprendedores cuando les empieza a ir bien es que se acerca gente buscando invertir de una u otra forma. Entonces uno de nuestros mejores clientes se acercó y propuso invertir, quería expandir la marca. Entonces coincidió con que precisamente yo estaba buscando algo de capital para hacer el local. También tenía mi capital propio, entonces hicimos una sociedad y con eso pudimos hacer el primer local que queda justo en la fábrica, que queda en la avenida Intervalles, en Tumbaco. Y el mismo flujo de este local nos dio para abrir un local exactamente un año después, que es el que acabamos de abrir hace un par de meses en Quito. O sea que físicamente estás 2 años en el mercado. Físicamente 2 años nada más, sí. Ahora yo te tengo una pregunta, a ver, si tú tendrías que representar a Quito con un sabor que sea como un sabor aquiteñismo, ¿cuál sería? Te voy a dar 2. Uno que ya tenemos ahorita, que es el de colada morada. Bueno, el de colada morada creo que es más ecuatoriano en general, ¿no? Porque en Ecuador se toma. Entonces, ese como sabor muy ecuatoriano es un sorbete de colada morada que tenemos ahorita. Siempre lo sacamos solo como por octubre y noviembre. Y vamos a hacer muy pronto uno de canelazo. ¿Qué más quiteño que eso? Y justo a propósito de eso se vienen las fiestas de Quito, así que te viene el pelo. Estas ventas van a reventar, estamos súper seguros, tienen que probarlo ya.
Si gustas, pues coméntanos dónde nomás tienes la dirección. Tengo entendido que en el Valle de Tumbaco. Sí, los dos locales son el uno en Tumbaco, por la avenida Intervalles, a unos pocos metros de la Ruta Viva. Y el otro queda en la calle Austria, a la vuelta del colegio Benalcázar. Igual si uno busca Holy Cow ahí en Google Maps, te sale en cualquiera de los dos locales. Y está como súper céntrico, ¿no? Porque pues está la República del Salvador, la 6 de diciembre. Sí, es un buen sector, el es un súper buen es sector. bastante comercial. ¿Tú crees que tu marca tiene propósito? Claro que tiene propósito, sí. Por un lado, el tema de sorprender, de ofrecer algo diferente. Y a un nivel más, ¿cómo te digo? Más interno, un nivel que le ha aportado, creo yo, en base a las cosas que creo, de por qué estamos aquí, por qué hacemos las cosas. No es una cuestión solo de como te decía, por la misma razón que no vendemos helado de mora solo porque vende más. Igual tenemos un propósito de generar como microeconomía, ¿sabes? Porque me fui dando cuenta de que siempre y cuando yo siga vendiendo y buscando mejores productos y favoreciendo cosas naturales, cosas locales, pues generando microeconomías. Y si suficientes emprendedores o ya empresarios empiezan a tomar esas decisiones, ahí es cuando realmente se genera una economía local. Te doy un ejemplo. En heladería en particular, la gran mayoría de heladerías compran bases. No hay ningún problema con las bases simplemente es algo que te ahorra procesos, una mezcla de polvos, pero muchas de estas bases y pastas y saborizantes y este tipo de cosas son importadas. La gran mayoría compra pastas importadas. Yo me di cuenta de eso ya entrado en la industria porque me venían a visitar y a dar muestras y demás todo el tiempo, y se me hacía muy loco porque, por ejemplo, vienen y me ofrecen una pasta de mandarín importada de Italia, ¿ya? Que sí puede ser que te ahorre un poco en procesos, de pronto un par de centavos en el producto final, pero siendo un país que tiene una cantidad brutal de mandarina, de una mandarina súper fragante, ¿por qué voy a estar comprando una pasta? Y cuando vi el panorama me di cuenta que la gran mayoría de heladerías, sea por no formular o por ahorrarse o por no tener el know-how, terminan comprando esas cosas. Entonces digo, wow, o sea, solo en heladería hay un montón de heladerías que no están generando economía local, están comprando cosas importadas y seguimos, y eso hace que se perpetúe, digamos, esto que seamos un país que, la típica de que compra, ¿cómo es? Que compra, vende maíz para hacer humitas, ¿cómo es que dicen? No, que vende maíz y compra humitas. Sí. Sí. Es decir, aparte de que tus helados, aparte de ser innovadores, son totalmente ecuatorianos. Sí. 100%. Sí, o sea, digamos, resumiéndote la pregunta anterior, el propósito es generar economías locales, apoyar el talento nacional, apoyar a los emprendedores nacionales. Increíble. Mira, yo te tengo igual otra pregunta. En el proceso de ponerte tu negocio, cuéntanos, no sé, alguna anécdota que te haya pasado un poco, que siempre te acuerdes aquí en Quito, en el trayecto de iniciar tu negocio. ¿Alguna anécdota, no sé, divertida, un poco caótica, que tal vez te detuvo o te pareció algo diferente, no? Hay algunas, me acaban de venir algunas a la mente, así, reviviendo mis traumas. Por ejemplo, hubo una época de apagones, casi como la que estamos ahora, en donde, sí, de hecho los anteriores apagones que hubieron justo antes de estos, en que hubo un desfase con los horarios de los apagones, que para variar nunca se organizan. Algo había pasado. No, ya recordé. Habían unas lluvias torrenciales, ¿ya? Okay. Y por las lluvias se terminó yendo la luz. Y se terminó yendo la luz como 5 minutos después de que nos devolvieron la luz. Okay. Y no sabíamos cuándo iban a arreglar ese problema. Y teníamos otro corte programado como dentro de unas 4 horas después. Ya yo había escuchado en algún grupo del barrio de que supuestamente un rayo golpeó una torre y tal, y que se iban a demorar en arreglar. Total, el problema con esto era de que los helados te aguantan tranquilamente hasta unas hasta unas 24 horas más o menos, sin ningún problema, porque los congeladores guardan el frío. Siempre cuando ustedes abre y cierra, no había problema. En ese tiempo no teníamos generador en la fábrica. Entonces, como cayó el rayo y parecía que se iba a demorar y luego nos tocaba otro corte, iba a ser como que íbamos a tener casi 24 horas seguidas sin luz y teníamos helado incluso recién producido. Entonces íbamos a perder cientos o miles de dólares en mercancía. Entonces, claro, ese rato fue como, bueno, vamos a buscar un generador, donde sea. Como eran apagones, no se podía comprar un generador, por más que tuvieras la plata en mano, porque no los ofrecían. Ya todos estaban vendidos.
Entonces, nada, la cosa fue que conseguimos de suerte un generador, y digo de suerte porque lo fuimos a buscar como por Yaruquí, desesperados, sin luz, luego anda a buscar la gasolina. Traemos el generador y nos damos cuenta que el generador no servía, no funcionaba, estaba dañado, estaba embodegado. Entonces yo estaba a punto de perder la cabeza, y cuando ya estaba por poco a punto de entrar en shock, ¡pum!, regresó la luz. Sí, a la final solo se había ido como un par de horas y habían cancelado el corte para esa zona. Entonces ya no pasó nada. Me traumé tanto que en un par de días ya conseguimos el generador, pero eso fue como lo más desesperante. ¿Cuál es como este checklist para asociarte con personas? Yo entiendo bien que pues el tema capital, muchas de las veces a los emprendedores nos caen como estos ángeles financieros, ¿no? Pero pues, ¿cuáles son los parámetros que tú consideras para llegar a asociarte con alguien? Hablando en el caso hipotético, y yo espero que así sea, de que puedes expandir tu marca a nivel nacional y abrir en otra ciudad. Sí, mira, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado antes de asociarte. Es casarte. Sí, es peor que casarte, sí. Peor. Es una cuestión que hay que tenerle muchísimo cuidado. Yo lo que suelo recomendar es que no te cases por la plata, por así decirlo, no te asocies por la plata y veas realmente esa persona qué talento, qué tiempo, qué energía realmente le quiere y le puede dedicar al negocio, porque hay mucha gente que llega, digamos, como que quiere tener un juguete y por eso decide invertir. Pero cuando la cosa se pone difícil, esa persona ya no va a estar tan atraída. Necesitas una persona que quiere empujar en las buenas y en las malas, por así decirlo, contigo. O sea, si va a ser tu socio, por lo menos. Y si es que no lo va a hacer y es una persona que sea eminentemente capitalista y diga, no, a mí solo me interesan los retornos, ahí sí hay que dejar, pero hasta la última obligación y tarea y deber por escrito. Porque cuando no sé, tal vez cuando uno necesita capital y justo te cae como anillo al dedo, puede ser demasiado atractivo y puedes obviar ciertas cosas que luego, cuando hay conflictos o cuando la cosa va mala, puedes terminar perdiéndolo todo. O sea, puedes terminar perdiendo todo lo que has construido por asociarte mal. Entonces, sí, definitivamente es un tema que hay que tener cuidado. Entonces, si algún emprendedor está viendo esto y se piensa asociar, primero que nada, que haga una pequeña investigación de esa persona, ¿no? Un pequeño estoliqueo, avisado y no avisado. Que hable con un abogado bien capacitado y de confianza antes de hacerlo y que igual con esta persona quede todo muy claro en papel sobre quién es responsable de qué y cómo se van a manejar las cuentas y las cosas, porque puede ser muy problemático el no hacerlo bien. Cuéntanos, ¿qué es ser emprendedor aquí en Ecuador, sobre todo en Quito, en tiempos de, por ejemplo, ahora la coyuntura, en tiempos de apagones, con todos los imprevistos, los obstáculos que se pueden venir como a ti para dueño, ¿no? Dueño y para tus socios? ¿Qué es ser emprendedor? ¿Qué es lo que te prevalece, te hace perseverar aún en tu marca a pesar de los obstáculos? ¿Cómo lidias con ello? Y yo creo que cuando uno ya construye una marca y tienes tu clientela, casi como que te sientes responsable por ellos. Es decir, no se trata o sea, obviamente se trata de hacer dinero y de tener un buen balance al final del día. Pero más que eso, sí es una cuestión emotiva de, a ver, la gente está esperando algo de mí, está esperando algo de mi equipo, está esperando un estándar de la experiencia. Y tú tienes que, sea como sea, llueva, truene o relampaguee, con apagones o sin apagones, tratar de asegurarla lo más posible. Entonces, ya a uno le entra un poco el chip de eso. Y es como un hijo, ¿no? Entonces, es como un hijo el tener un emprendimiento, una empresa y se vuelve tu prioridad, se vuelve tu día a día. Sí, en realidad es una vocación, No creo que todo el mundo está hecho para eso, tampoco creo que es un superpoder, pero sí es como algo para lo que naces. Tienes que estar todo el tiempo resolviendo problemas, tienes que estar todo el tiempo aguantando incertidumbre. Imagínate, lo de los apagones es incertidumbre para uno en la casa, no se diga para alguien que tiene que pagar, tiene que pagar proveedores, tienes que pagar empleados y dentro de todo tienes que seguir ofreciendo la misma calidad a tus clientes. Entonces, sí, o sea, es un chip que se te mete y no se te va nunca. Es decir, eres un hombre bien templado como el helado mismo. El Canelazo, donde la vida en Quito es una fiesta continua. Nos escuchamos pronto con más sal.